Queridos hermanos, este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia de la palabra comienza con un pasaje, uno de los más intensos y conmovedores de la historia de la salvación. Y es el relato, podríamos decir así, dramático de la prueba de fe y de amor que Dios pone a Abraham. Hemos escuchado que se dijo: toma a tu hijo, tu único hijo al que amas, ve al territorio de Moria y ofrécelo en holocausto sobre un monte que yo te indicaré. Abraham fue puesto a prueba en su fe en el monte Moria, de una forma sorprendente y dolorosa. Dios le pidió la ofrenda de su hijo en sacrificio. Y Abraham, aunque sin entender nada, creyó y obedeció. Y al final, aquel acto de obediencia y de fe pura le supuso la bendición de Dios. Abraham sube al monte, probando seguramente el tormento del silencio de Dios, y quebrado por el silencio del pequeño hijo suyo, que ignora lo que sucederá. El silencio se rompe solo por la simple pregunta del hijo: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? A esta pregunta dolorosa el anciano responde: Dios proveerá, hijo mío. Queridos, hay muchas situaciones en nuestra vida en que tenemos que escalar el monte de la prueba de la fe. Situaciones difíciles, situaciones dolorosas que ponen a prueba nuestra fe, tales como enfermedades que se presentan, sufrimientos que nos llegan, y actualmente podemos decir tantas familias en nuestro país que están sufriendo por las inundaciones, y muchas de ellas han tenido que abandonar sus hogares, sufrir las pérdidas materiales e incluso vidas humanas. Cuando llega la prueba es fácil renegar de Dios y perder la fe. Pero el ejemplo de Abraham invita hoy a creer también en las situaciones difíciles y ante circunstancias que no entendemos. Es una invitación hoy para que subamos a nuestro monte personal de fe y obediencia, y es seguro que encontraremos, como Abraham, el consuelo y la bendición. El monte Moria quedará en la historia sagrada como el monte del sacrificio, el símbolo que prefigura a otro hijo y a otro sacrificio que se cumplirá inexorablemente sobre otro monte. Hubo otro monte en la historia que puso fuertemente a prueba la fe de los discípulos de Jesús, y este fue el monte Calvario. En él sucedió algo más radical y definitivo que en el monte Moria. Dios entregó a su Hijo. Él sí le dejó morir. La obediencia y el amor del Hijo fue probado hasta el extremo y fue demostrado ese amor hasta el fin. En el Calvario, como afirma la carta del apóstol San Pablo a los romanos, se nos dice: Dios no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por tanto, estamos seguros de que se nos dará a todos con Él, porque nos demostró su amor. Dios nos demostró su amor sufriendo en su Hijo por nosotros. Y estamos seguros de su amor, aunque tengamos que pasar por las pruebas y en muchas oportunidades por la noche del dolor.
En los momentos difíciles de la vida, subamos también nosotros al monte de nuestro Calvario y aprendamos a sufrir con Cristo por amor y obediencia. Queridos hermanos, la palabra de este domingo nos presenta además un tercer monte en el que sucedió algo diferente, el monte Tabor. Justamente allí Jesús ofreció a sus 3 discípulos escogidos, Pedro, Santiago y Juan, una ayuda para su fe. Quiso él que le contemplasen en su divinidad, que le viesen como Dios, que contemplasen algo inaudito, una hermosura inenarrable, casi diríamos el cielo en la tierra. Le vieron en una visión resplandeciente y junto a él 2 figuras del Antiguo Testamento, Moisés, representante de la alianza y de la ley, y Elías, representante de los profetas. Los discípulos actuaron como testigos de que Jesús era de verdad el Hijo de Dios. Nos dice la lectura hoy, y se formó una nube que los cubrió, y salió de la nube una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Todos nosotros sabemos que el primer cristianismo, la primera iglesia, diríamos el movimiento de Jesús, nació escuchando su llamada. Su palabra, la palabra de Jesús, fue recogida más tarde en los 4 escritos, los 4 evangelios. La iglesia fue engendrando nuevos seguidores, y por eso la iglesia hoy vive escuchando el evangelio de Jesucristo. Qué importante fue para los discípulos esta visión, esta ayuda para su fe, para poder pasar después por la prueba de ver al Hijo de Dios despreciado, abandonado, maltratado y crucificado y muerto en una cruz. Queridos hermanos, qué importante es vivir con la fe las pruebas y sufrimientos de la existencia humana. Qué importante es vivir la Cuaresma, que es tiempo de oración, de ayuno y limosna. Pero para llegar a vivir una vida en la que Dios sea el valor primero, el amor primero, el que vale la pena de veras seguir y escuchar. Las privaciones cuaresmales de estos días, ojalá las vivamos por amor a Cristo y amor a los hermanos, y para llegar a amar más a Dios. Queridos hermanos, la transfiguración de Cristo, lo que sucedió en el monte Tabor, nos da esperanza en medio de nuestras situaciones de sufrimiento. Al pueblo boliviano, nuestro pueblo, nuestro país, sabemos que es un pueblo acostumbrado al sufrimiento y a la prueba, a subir continuamente el monte del dolor. El pueblo boliviano, hoy dividido, y que tiene tantas posibilidades y tantas bendiciones, pero que no acaba de encontrar el camino del progreso y de la justicia para todos, hoy le dice Jesús con su palabra de este domingo: estoy contigo, camino contigo, también en el sufrimiento. Aunque a veces no me veas, puedes seguir teniendo esperanza. Por ello, a todos aquellos creyentes en Cristo que por seguirle a Él y por ser coherentes con su fe, tienen que pasar en muchas oportunidades sacrificios y sufrimientos, persecuciones, descalificaciones, calumnias, insultos,
la división de vecino contra vecino y tantas dificultades. Jesús transfigurado les dice y nos dice en este domingo: ánimo, yo he vencido y ustedes también vencerán y estarán conmigo transfigurados. La palabra de Dios nos dice hoy: este es mi Hijo amado. Por ello, no hay que confundir al Hijo amado de Dios con nadie. Solo a Él debemos escucharlo. Incluso cuando Él nos hable de un camino de cruz, pero que ese camino de cruz termina en la resurrección. Queridos hermanos, en el camino de la vida no es necesario buscar más cruces que las que ya existen. Por eso es bueno que bajemos pues desde las nubes y aterricemos donde los seres humanos llevan en sus cuerpos las marcas de la injusticia, las marcas de la intolerancia, las marcas de la discriminación, la muerte, la desfiguración del crucificado. Si hacemos esto, entonces experimentaremos la auténtica transfiguración de nuestra vida y de nuestro mundo. Escuchando y atendiendo a Cristo y a los seres humanos que más sufren, los descartados de nuestro tiempo, podremos experimentar en nuestras vidas la transfiguración del Señor. Queridos, cada uno debemos contemplar a Cristo transfigurado. Contemplándolo se sentirá y sentiremos su consuelo, el consuelo del cielo, que sigue caminando con fe y esperanza. Vivamos pues una fructuosa Cuaresma que prepare nuestro corazón para la Pascua, la resurrección del Señor, que es nuestra resurrección. Que Dios bendiga el camino que cada uno de nosotros está recorriendo estos días en este tiempo de gracia y de bendición del Señor. Así sea.